Listo, entonces vamos a ver las integrales de superficie para campos escalares. Vamos a empezar con la definición directamente. Es una integral doble para un campo escalar. El campo escalar es con la minúscula. Puede ser aquí de tres variables en adelante. Entonces, x, y, z. Y la diferencial va a ser con una S mayúscula. Y se integra sobre la superficie. Entonces aquí sobre S. Y esta forma está definida, porque le pongo ahí dos puntitos, tienes una superficie, entonces vas a integrarlo siempre sobre el dominio de la superficie, acá el D, y en la función lo tienes que regresar a dos variables, va a ser con la parametrización, que sería phi de U y V, pero ahora tienes que incluir en la diferencial de superficie, el DDS. Eso se traduce en la norma del producto cruz. Este es un vector normal por la diferencial de área en el piso, ¿verdad? En el diferencial de área con respecto a las variables u y b. Esta sería la definición directamente de superficie para campo escalar. Estás considerando siempre, aquí voy a poner dado una parametrización phi, que va del dominio D en el plano a R3, de una superficie S, una superficie S y dada una función, esta es la minúscula, la escalar, con la que vas a hacer la integral, y esta tiene que estar definida en un abierto que contiene a la superficie. Entonces, para evitar esas cosas de abiertos, tomo en cuenta que está en todo R3, una función continua. Y eso es los elementos que vas a tener aquí en la definición. Ahora, el DDS es el DDS, el elemento de superficie, y esto lo vamos a corresponder con el pedazo de área, el elemento de área, pero con la distorsión, que la vez pasada comentaba que el factor de distorsión es la norma del producto cruz. Creo que esta norma de producto cruz es realmente lo que te hace la igualdad entre el elemento de área abajo en el dominio y arriba dentro de la superficie. Eso es. Y pues aquí yo de vez pongo la flechita para el DDA. Este DDA es elemento de área en, en la región D, que este ya está contenido en el plano. Entonces, cuando uno hace la composición, porque aquí hay una composición de la función, ¿qué va a suceder? Esa es la composición que me refiero. Pues por acá tienes la función, ¿cómo sería la cosa? Por acá tienes la función, la primera, tu dominio D, en el plano. ¿Cuáles son las coordenadas? Las coordenadas son U, B, y de aquí te vas con la phi. Y estás por acá con la parametrización, quién sabe qué sea, una superficie en general, en R3. Entonces aquí con las coordenadas del X, Y, Z, X, Y, Z.
Eso es lo que representa la parametrización. La parametrización es una función definida en el dominio, en un dominio en el plano, donde al mandarlo con la mismísima función te da la superficie aquí arriba, en R3. Cuando digo arriba, estás en R3 y cuando digo abajo, estás en R2, el plano U, B. A eso me refiero. Y después tienes la función f, esta f definida en R3. Entonces la función va a ir de todo R3. Voy a poner aquí una flecha a los reales. A los reales. Entonces los reales los voy a poner verticales para que alcance. Aquí está el menos infinito, aquí está el más infinito, el cero, etc. Y esta es la función f. Es la función f, que le vamos a dar una interpretación un poco adelante. De momento solamente estoy considerando el diagrama de funciones. ¿Y qué te representa lo que te comentaba arriba? Que es esto que voy a señalar. Esto que te representa en este diagrama, pues te va a representar precisamente la composición, la que va desde el dominio D a los reales. Entonces sería F compuesta con phi en un punto U, B, que aquí está el U, B, el U, B. Entonces aquí compones y de este lado vas a tener lo que vale la composición, que simplemente es evaluar aquí, ¿qué estás haciendo? Estás evaluando la función f a lo largo de los puntos de la superficie. La superficie, que estos son los phi de U, B. Una vez que evalúas, puedes pensar en las cilíndricas, en las que más se manejan, son cartesianas, como gráfica de una función, para la phi, cilíndricas, esféricas y hasta ahí, más o menos es el espectro en este curso. No nos complicamos la vida. Aquí son los reales. Y la composición desde aquí, un punto en el dominio de hasta por acá, pues va a ser esta regla de correspondencia que ya la voy a señalar igual, ¿no? De esta manera. Ese es un factor que aparece dentro de la integral. Aquí. ¿Qué estoy haciendo de momento? Estoy presentando lo que es la integral de superficie para campos escalares. Los elementos realmente. Ahora, si consideras el caso particular en el que aquí una observación antes de continuar. Para el caso particular, la observación es la siguiente. Una integral de superficie, por definición es esto, la notación es más estándar, eh, pero lo que representa es muy estándar y lo que representa es una integral doble, es lo que sabemos hacer, una integral doble. Entonces, esta es una integral doble, aquí lo voy a señalar. Es una integral doble, doble, en el plano, en la región, en la región D, en el plano de coordenadas U, B. Entonces, cuando uno está hablando en cálculo de varias variables 2, de integrales dobles para campos escalares, uno ya está tomando en cuenta que hay coordenadas distintas. Entonces, no se les ocurre aquí mezclar las coordenadas porque luego eso casi no sucede. Aquí es U y V, son coordenadas en el plano. Y tienes coordenadas en el X, Y, Z, ¿no? En el espacio. Cada una cada uno de estos sistemas está por un lado distinto, ¿no? No podemos mezclarlos. ¿Quién lo mezcla? Lo único que lo puede mezclar es la regla de correspondencia, pero eso lo hace ya la phi, precisamente. Ahora sí, el caso particular de la integral de superficie es cuando la función f pues no se mueve de lugar, solamente es constante, igual a 1. Pues está ahí
de adorno solamente, la función constante, función constante. Entonces, ¿a qué te va a quedar la integral de superficie que está aquí arriba? Voy a poner la estrella. Esta integral de superficie se va a reducir a lo siguiente. Entonces, pongo abajo, por la estrellita, esta integral es la integral de superficie. Aquí sería 1, pero ya no lo escribo, DDS. DDS es elemento de área de la superficie, entonces tomamos S mayúscula y es la integral doble del producto cruz tomando norma, DDA. El DDA lo puedes poner con DDU, DDV y da igual, ¿no? Entonces es una integral doble en el plano. ¿Y qué habíamos dicho que representa esto? Es el área de la superficie. De la superficie. Entonces, si estás haciendo el área de una esfera, si estás parametrizando la esfera, pues sería el área de la esfera. O el área de un toro. Y una vez que aquí estoy, la superficie puede ser de este tipo, o la de un toro, que no sé si la hayan calculado con el ayudante David. Entonces también es una superficie. Aquí sería la esfera. Aquí el toro, etcétera, ¿no? Etc. Entonces estás haciendo el área de la superficie solamente cuando la función vale 1, precisamente. Es un caso particular que no es es el caso base, ¿no? Vamos a decirlo, pero se generaliza cuando tomas funciones en forma arbitraria. Entonces la consideración que se hace en este tema es tener la siguiente aplicación: cálculo de masas, ¿no? Y centros eh, para que tienes la masa y vas a tener el centro de masa, ¿no? Entonces, siempre vas a poder, si tienes una lámina, sea S una lámina, aquí estás tomando en cuenta que puede ser una hoja de algún metal, algún material flexible para que tenga la forma de una superficie en general. Entonces voy a poner una lámina. Ajá. Y con densidad ρ igual a ρ de XY, Z. Entonces por acá tienes tu densidad. Puede ser ahí un domo, ¿no? Puede ser un domo, la mitad de una esfera o un pedazo de elipsoide, algo parecido, y esa es tu superficie. Y tienes una función densidad que por cada punto que tomes sobre la cascarita vas a tener una cierta roja al evaluarla en el punto donde estés tomando. Punto X, Y, Z, vas a tener un punto distinto. Entonces, la densidad puede ir aumentando conforme aumentes de altura o lo que sea. Puede ser directamente proporcional a la altura. Es comúnmente en los ejercicios que sea proporcional a la densidad a una cierta distancia, también a un eje de simetría, etc. Entonces, ¿qué te representa la integral de superficie? Pues la integral de superficie lo que te va a dar es precisamente la masa total del material que estás considerando, en este caso una lámina. La masa total es la integral de superficie. Aquí sería con el ρ. Aquí le voy a poner x, y, z o lo puedo omitir. También se escribe así. Es para la misma, pero estás omitiendo las x, y, z. Es lo mismo. Entonces, la integral de superficie, cuando consideras este tipo de materiales, corresponden a parametrizaciones de superficies, entonces es una integral es la masa total, la integral de superficie. Ahora tu campo escalar, el campo escalar aquí sería la misma densidad, ¿no? La ρ. Entonces, todo se reduce a tres cosas realmente en la práctica.
porque necesitas tener la parametrización para poder plantear la integral doble. Entonces necesitas la parametrización. Uno, la parametrización. Ahí como podamos obtenerla, ¿no? No hay un camino para obtenerla, dependiendo el problema y los elementos que se tengan, pues se determina. No es única la forma de determinarlo. Y es como determinar una función. ¿Cómo lo haces? Pues con todos los elementos que tengas a la mano. Dos, determinar la función de densidad, si es el caso, o en el caso general, pues la función f, el campo escalar. Y tres, lo que se exige ya en el trabajo, pues el resultado. El resultado. Aquí te están pidiendo, por ejemplo, la masa. Entonces la masa, ¿verdad? Sabemos que es masa total. Entonces, ya que lo puedes hacer a pie o lo puedes hacer numéricamente, puedes hacer uso de la tecnología y das algo con decimal hasta donde pida o te estén pidiendo, pues eso ya depende de si se puede resolver o no numéricamente o analíticamente, ¿no? Entonces, la clave aquí es, en el curso, pues el objetivo es hacerlo todo en forma explícita, o sea, hacer las integrales directamente. Pero eso no evita que esté prohibido en la práctica la parte numérica. Eso, de hecho, en la práctica la parte numérica juega un punto muy esencial. Entonces, vamos a considerar un ejemplo. Ejemplo uno. Una vez que ya tienes los elementos, pues ya estás listo, ¿no? Para calcular. Puedes aquí considerar una función f. Entonces, considera la función f que es en tres variables. Es y cuadrada más 2yz y tu diferencial de superficie. Entonces, te piden calcular esto, ¿verdad? Evaluar o calcular, lo que sea. Entonces, ¿quién es S? ¿Dónde S? Donde S es la porción del plano en el primer octante. Ese es, no sé cómo escribirlo. S es el plano, es el plano, es 2x más y más 2z igual a 6 en el primer octante. Esto también es muy clásico, ¿no? Que sea en el primer octante. Con respecto a planos u otro tipo de superficies también. Entonces, aquí pues, vamos a hacer el pedacito del primer octante. Las intersecciones con los X, Y, Z, pues ya son directo. Con X es en 3, entonces aquí pongo 3. Con Y es 6, entonces el 6 ya quedó hasta por allá, 4, 5, 6. Y el Z, pues es otro 3. Por acá está el 3. Entonces aquí está el pedazo de plano en el primer octante. Este ya es rutina. Ahora no sale nada derecho. Y después, cada vez está peor esto de la aplicación. Ya el próximo trimestre vamos a regresar casi al 100% en forma presencial. Entonces, casi, ¿no? Salvo lo que se vaya a presentar en estos meses. Y entonces ya tienes quién es S, ya tienes quién es la función f. Entonces vamos a mover la solución. La función f, puedes pensar que es una densidad. En general, pues es una función. Y ya que esto puede ser negativo en algún momento, entonces, ¿cómo vas a poner una densidad si sale negativo? Y la superficie, pues ahí está. Entonces tienes que tener una parametrización de la, de la S. Aquí vamos a poner S aquí. La parametrización voy a ponerlo aquí, aunque realmente lo que se va a utilizar es una fórmula que voy a considerar a continuación, pero de aquí la vamos a obtener también. Entonces,
La parametrización es la gráfica de una función, entonces pones X, y en la Z, ¿qué vas a hacer? Despejar. Y aquí vas a despejar a la Z, así de golpe, o por acá lo puedo hacer, 2X más Y más 2Z igual a 6. Por cierto, ya me llegaron las respuestas del curso que di el trimestre pasado, entonces tengo que ir un poco más lento, parece. Despejo la Z, entonces sería 2, sería, me voy a recorrer hasta aquí, 6, y ya pueden hacer la evaluación de no sé si toda esta semana se puede hacer la evaluación de este curso, o o ya haya pasado. Entonces aquí sería dividir, ¿verdad? Divido entre 2, sería 3 menos X menos un medio de Y. Un medio de Y. Y esa la voy a poner en la tercera coordenada de mi parametrización. Aquí metí el medio. Pude haberlo dejado dividido todo entre 2, pero ya lo dejé así. Entonces, sí, ahí parece que no me equivoqué. Ahí está más o menos decente. Entonces tengo que meter el DDS, ¿no? Lo que representa el DDS. Esto es un poco abuso de la notación y del lenguaje matemático, pero sirve, ¿no? O sea, ¿quién es la DDS? Es la que tienes que considerar a continuación, y está aquí, en esta flechita. Entonces, el DDS corresponde a este factor, ya había comentado. Entonces tienes que sacar el producto cruz. El producto cruz, hay, hay dos maneras de hacerlo, pero ya lo habíamos determinado en clases anteriores para la gráfica de una función. Aquí vas a tener la función, voy a poner aquí X, Y, y ya no puedo poner F, porque la F ya es para el integrando. Entonces voy a poner G de XY. Ahí está, G de XY. Y después, ¿quién es la G de XY? Pues esta que está aquí abajo, para nuestro ejemplo. Y después sabemos que esta es la raíz cuadrada de 1 más las parciales al cuadrado. Voy a dejarlo así bien corto porque ya tenemos el contexto, lo hemos hecho en ejemplos anteriores. Inclusive en forma presencial también ya lo han hecho. Para nuestro caso, las parciales, ¿qué te representan? ¿Dónde las voy a escribir? Aquí abajo, las parciales. La parcial de g con respecto a x, que es g de x, es igual a menos 1. ¿Qué son las parciales de una función de dos variables? Pues simplemente son las tasas de variación en la dirección x y en la dirección y. Y es con respecto a y, o las pendientes que tienen en esas direcciones. Y con esa formas todas las demás direcciones, que se conocen como las derivadas direccionales en cálculo de varias variables 1. Aplico la fórmula y entonces sería menos 1 al cuadrado es un 1 y un medio al cuadrado es un cuarto. Entonces ya hago la cuenta, que es 2 más un cuarto, que no tengo que hacer la reducción. Entonces 2 por 4, 8, más 1, 9, 9 cuartos. Entonces aquí sería 3 medios. 3 medios. Ya tengo la respuesta, pero ya es un factor ahí que ya voy a utilizar. Entonces, esta es de unas clases anteriores, una fórmula básica. Ahí, ojo, voy a ponerle aquí solamente ojo. Acuérdense de ella, no la olviden porque es muy útil. Ya desde el cálculo de áreas, ¿no? Ahí ya aparecía. Aquí es un caso más general, cálculo de superficies, integrales de superficies. Y ya se me está yendo aquí lo que tengo que hacer a continuación. Entonces, ¿qué necesitaste? Necesitaste solamente estas parciales, es lo que comentaba.
Necesitabas estas parciales para que te diera 3 medios, es lo que encontramos. Y pues te das cuenta que no necesitaste la parametrización. En este caso no la necesitaste. Solamente la escribí para no tenerla, para tenerla ahí a la mano, ¿no? O sea, saber obtener la parametrización y escribirla, pues no hace daño. Entonces, ahí está. Luego la integral de superficie de tu función f, ¿cómo te va a quedar? Ah, pues tengo que describir la región D. La región D, porque aquí se hace sobre la región D, ¿qué va a poner todavía D? Es sobre el piso, en este caso en las variables X y Y. Es la sombra que está haciendo aquí en el plano XY de tu pedazo de plano. Entonces la D va a quedar aquí. La D va a quedar aquí. Y aquí ya tiene que ver mucho con la perspectiva porque es un relajo. Abajo es, voy a poner X y Y, como es costumbre. ¿Y qué tienes que hacer? Pues hacer Z igual a 0 de tu fórmula de por acá arriba. Z igual a 0. Ah, esta mejor la de arriba. Esta. Z igual a 0 y ya sale la ecuación de la recta que vas a tener aquí abajo. Para Z igual a 0, ¿no? Esta es la de donde va a salir. Entonces al hacer Z igual a 0 vas a tener, déjame ver, pues no queremos equivocarnos, es esto, 2x más y igual a 6. Eso es lo que hay que escribir, representar gráficamente. Entonces, aquí va a ser, nuevamente, aquí va a ser 6, hasta por acá arriba, y por acá es 3. Entonces, tu recta va a quedar así. Entonces, lo que pinté ahí arriba de amarillo, este que está en amarillo, lo voy a volver a remarcar, es el D. Este es el D. Y es lo que está aquí de este lado. Ya tengo las rectas verticales, entonces lo voy a poner como región de tipo 1. O sea, la D, ¿cómo va a quedar descrita? Pues a lo que voy. Pues la X ya vi que va desde 0 hasta 3. Ahí todavía debe de alcanzarse a ver. Ajá. Desde 0 hasta 3. Porque es hacer y igual a 0. Y luego la Y es hacerla desde 0 hasta la gráfica de esta cosa. ¿Quién es esta? Despejando la Y es 6 menos 2x. Entonces va desde 0 hasta 6 menos 2x. Esta recta. Y de esa manera, pues sí estás barriendo con estos, ¿verdad? Para cada x entre 0 y 3, vas desde y igual a 0 hasta la recta. Como debe ser. Esta es una forma de describirlo. También están las demás rectas horizontales. Entonces, esa es la D descrita en cartesianas, con estas desigualdades. Y aquí, ¿qué tengo que hacer? Ya se me fue. Ah, la función f hay que componerla con la parametrización. Y aquí es donde va a aparecer un poco la parametrización. A ver, un tantito. Aquí sería la phi. Sería la phi de XY. Estoy siguiendo la definición de aquí el producto cruz. O sea que ya sé cuánto vale todo, pero lo estoy siguiendo con la definición. Y aquí es diferencial de área, que es d de x de y. Y en el siguiente paso, pues, por ser el primer ejemplo, lo hago de esta manera. En el siguiente paso, pues escribo lo que vale la parametrización, es x. A ver si da el renglón para el tamaño de la expresión algebraica. Parece que sí, porque ya lo comprimí. Eso es lo que vale la phi. Es una composición. Y lo que vale el otro es raíz de 3. No, es 3 medios por diferencial de área. Lo voy a dejar así. Diferencial de área. Entonces, el 3 medios, pues ya, ¿cómo lo puedo hacer? Lo puedo dejar afuera. Aquí va el 3 medios aquí afuera. Y la doble integral sobre el dominio de tu función. ¿Lo vuelvo a escribir o de una vez lo vuelvo a escribir? Menos un medio de y, d de a. El d de a es la d de x, d de y.
Ahora sí, ¿quién es la f? Porque ya se me olvidó. La f está por acá arriba, aquí está, a la vista. Esta es la f. Es y cuadrada más 2yz. 2yz. Y cuadrada más 2y. Para no errar, voy a escribirlo aquí porque voy a hacer la composición. Y cuadrada más 2yz. Entonces, la composición, ¿cómo va a quedar? La doble integral sobre d de donde va x se deja igual y donde va y se deja igual. ¿Dónde va a cambiar? Donde va z, porque tienes la expresión esta, el trinomio. Entonces decía y cuadrada más 2 veces la y. Y la z, pues no hay que dejar z. La z es la que te tienes que quitar. Y que aparece en la tercera entrada, pues esto, 3 menos x menos un medio de y. Diferencial de área. Y ya puedo, no, todavía no, hasta que ponga los límites de integración. Ahí, pues te queda como todo ahí, expresado, ¿no? En forma de, en términos de X y Y. Eso es importante tenerlo en cuenta. A ver si, esta es una expresión en términos de las variables de phi, son las variables de los parámetros de la parametrización. Entonces, sería, en general es U y B, pero aquí es X y Y, en términos de X y Y. No debe aparecer Z, porque si aparece Z, ya ahí ya ocurrió algo raro. Al momento de hacer la composición de la phi con la F, debe aparecer solamente X y Y. Ya que tengo esto, pues ya, ya puedo hacer los límites de integración. Aquí estoy haciendo la de la Y. La de la Y, entonces sería desde 0, la que va más adentro, hasta 6 menos 2x. Ahí están los límites, todavía se alcanza a ver por allá a la derecha, arriba, y luego de 0 a 3, que es la que sigue, la integral que sigue. Y pues, supongo que tengo que aquí reducir. Voy a quitar aquí los paréntesis para hacerlo de esta manera, con las 3 flechitas. Eso se le llama la propiedad distributiva. Entonces aquí sería 2 por 3, 6y, luego menos 2xy, luego menos el 2 con el medio, pues allá ya no hay nada, te queda y cuadrada. Y ahora sí vas a poner el orden que te indica, es d de y, d de x. D de y, d de x, porque es en el orden en el que pusiste las desigualdades o los límites de integración. Pues aquí hay algo, lo que uno debe esperar siempre, que se cancelen las cosas para que no se quede tan larga la expresión. Hay un 6 y un 2. Entonces, ¿qué te dice el factor común es 2. Entonces, ese lo voy a factorizar. Aquí dejo lo mismo. Factorizo el 2. Entonces te queda 3y menos x. No, menos xy. Y también podría factorizar el y. Eso en el siguiente. D de y, d de x. Y entonces ese 2 que está aquí arriba se cancela con el de abajo. Pues ahí sí ya se van cancelando las cosas. A ver, con este grueso. Sería 3 veces la integral de 0 a 3. De 0 a 6 menos 2x. Eso no lo he cambiado. Y pues creo que no tiene caso que factorice. De momento, a ver. Si voy a integrar con respecto a y, entonces tengo que factorizar, me conviene. Sería y. ¿Qué más? 3 menos x. Así solamente. Factorizo una y. Entonces queda dentro 3 menos x. Y es d de y de x. Y luego
Y ya puedo integrar porque es un cuadro, es la de Y. La de Y. Entonces sería de 0 a 3. Voy a escribir este primero. Acuérdense que aquí puedo hacer el... Y aquí puedo evaluar desde 0 hasta 6 menos 2x. D de x. Ah, por cierto, lo que sigue son integrales dobles. De aquí en adelante, hasta el final del curso, son integrales dobles. Para integrales de superficie, integrales de... Independientemente si son de campos escalares o campos vectoriales. En algún momento llegaremos a un teorema que se llama el teorema de la divergencia o teorema de Gauss. Y ahí está involucrando una integral triple. Una integral triple, pues tienes que hacer una integral en 3 variables. Y entonces, aquí el medio lo puedo poner afuera. Entonces, de aquí a lo que falta, en lo que resta del curso, del trimestre, vamos a hacer integrales dobles o integrales triples. De ahí se va a ir la mayor parte del esfuerzo. Y aquí ya estamos viendo, ¿no? Que se involucra hay que hacer un montón de cuentas, pero tampoco son, solamente hay que tener cuidado. 6 menos 2x. Entonces, aquel un medio fuera de la integral hasta allá, y aquí sería eso al cuadrado de dx. Entonces aquí tengo algo que ya está, hay que seguir manipulando porque es de aquí puedo factorizar el 3, perdón, el 2, puedo factorizar el 2. Entonces te queda un cuadrado por ahí, te queda un cuadrado por ahí. Entonces, al factorizar el 2, te queda aquí 2, 3 menos x. Y a esto lo tienes que elevar al cuadrado. Entonces el cuadrado va aquí y el cuadrado va aquí. Eso debe estar más o menos claro. Entonces, como es 2 al cuadrado, sale como 4. Voy a hacer el paso aquí de 3 medios. La integral de 0 a 3. De 3 menos x. Y ahora sí, lo que me haya quedado 4. Como está elevado al cuadrado, el 3 menos x está lo mismo, ¿no? Yo creo que me conviene escribirlo al revés. Eso lo hago en el siguiente paso. Tampoco. Entonces, 3 menos x al cuadrado. Entonces, ese 4 se multiplica se reduce con el medios. Va a quedar un 2. Va a quedar un 2. Que multiplicado por 3 sale el 6. Entonces, ahí se ve que luego es 3 menos x al cubo. Este 0 que está aquí arriba parece que es de arriba. Este está pegado al... Y es de x. Entonces queda al cubo. Al integrar hay que ponerle a la cuarta. Estamos ocupando la fórmula esta de la 3 menos x al cubo es 3 menos x a la cuarta sobre 4 más la constante de integración y el signo menos hay que agregar ahí. Ahí vale un signo menos afuera. Entonces es lo que voy a aplicar. Ya no pongo la constante de integración, no tiene caso. Es una integral definida. Aquí quedaría a la 4 sobre 4 de 0 a 3. Entonces ya se ve ahí que ya no hay que integrar nada, solamente es meterlo evaluarlo al final. Entonces menos 6 cuartos y lo evalúo. Entonces aquí está la formulita para que aplique. Entonces se puede verificar a pie que es para esta igualdad. Entonces, pero se ve directamente, es integral. El resultado está correcto. Entonces, 6 cuartos, cuando evalúo en 3, pues no hay nada en 3, sería un 0.
Luego menos, cuando evalúo en 0, ahí sí va a quedar 3 a la 4. Y aquí, ¿cuánto es? No, ya no es 4, ya lo saqué. Así se va a quedar. Entonces, esto es positivo, que es un menos por menos, da más. ¿Cuánto da el 6 cuartos? Da 3 medios. 3 medios. De 3 a la 4. Esto que estaba entre paréntesis. Va a quedar un 3 a la 5. 3 a la 5 sobre 2. 3 a la 5 sobre 2. Y ya ese es la cuenta de tu integral doble. O sea, nada corto, ¿no? Hay que hacer las cuentas para las integrales. Ese es el comentario que estaba haciendo en el transcurso del camino. Ese es. ¿Qué pasa si te piden calcular una densidad? Una densidad. El siguiente ejemplo. Por supuesto, si ya tienes. Antes de pasarme al siguiente ejemplo, como alma que llama al diablo, pensé un momento. Ejemplo 1, ya está. Hay una fórmula aquí general cuando es la gráfica de una función, lo voy a escribir. Aquí fue la motivación de este ejemplo. Las fórmulas, sí. ¿Cómo lo ponemos? En los casos, ¿no? Casos particulares, pero son especiales, particulares, pero sí salen, ¿eh? Particulares. Inclusive los ejercicios puede venir. Cuando la parametrización está como la gráfica de una función. Eso sí está, aquí vamos a poner x y y igual con la misma notación del ejemplo. Aquí pongo una g de x, y. Entonces, esto va a una gráfica así, como la conocemos, como nos la presentaron en varias variables 1. Va por acá así la sabanita. Ahí está esta es la g de x, y. A cada valor en el dominio. Y el dominio, pues está lo que hace de sombra en el piso. Y sería como una cosa así, un rectángulo, algo parecido. Este es D y este es S. Entonces, aquí tengo esta cosa. Entonces, la integral de superficie para una función es una integral doble sobre el dominio de tu función, xy, y en la tercera, lo que comentaba, ¿no? Le pones la z y lo multiplicas por la norma del producto cruz, pero esto ya sabemos también cuánto da. Es esta raíz cuadrada. Es como que el ejemplo de arriba lo ves y se generaliza en esta fórmula. Y aquí es diferencial de área, que puede ser d de x, d de y, o al revés, d de y, d de x. Entonces, diferencial de área solamente. Ese es el primer caso particular y es el ejemplo de arriba, pero puede venir que la gráfica de la función esté volteada. Entonces, si tienes la parametrización x, y, pero aquí ya no es x, y, tiene que ser otra letra, x, z, y vas a tener aquí una función. Voy a poner la misma g para que no escriba g, h y otra letra. Entonces escribo x, aquí escribo g, que depende de x y z, y aquí dependo de la variable independiente z, ¿verdad? Es la parametrización. Y entonces, esta gráfica, si aquí es x, y, z, pues esta gráfica va a ir a lo largo de una sábana vertical, digamos, ¿no? Esta es como una cortina, precisamente, de las de ventana, una cortina de ventana, una cascada, ¿no? Entonces, x, y, z, y lo que te representa esta superficie, pues es esto. No va a salir para nada, pero es una cosa a lo largo de algo así. Ajá. Y la proyección va a estar en el plano XZ, que sería el D. Entonces, este es el D y esta es su superficie. La superficie, pues, es lo que está ahí, como una cortina. Y el dominio D es lo que ya está contenido en el plano XZ.
xz. Entonces ya tenemos esto. La integral doble, ¿cómo va a quedar? La integral doble, pues es la misma, el mismo tratamiento, solamente que se invierten los papeles. Ahora es, aquí es g de xz, aquí es z, y aquí es una raíz cuadrada de 1 más las parciales respectivas, con respecto a x y con respecto a z, elevadas al cuadrado, diferencial de área. Ojo que la diferencial de área ya tenemos, puede ser d de x, d de y, o al revés. Perdón, en el segundo caso puede ser d de x, d de z, o d de z, d de x. Entonces, dependiendo del contexto, ¿no? Es la diferencial. En el tercer caso, pues ya no es difícil adivinarlo. Es cuando estás ahora, una cortina, pero ahora que sea paralelo al plano coordenado YZ, al plano coordenado YZ. Entonces, inclusive si de aquí, por puro patrón, ¿no? A seguir, aquí sería un G de YZ, aquí sería un Y, y aquí sería un Z, pero eso es en la regla de correspondencia. Aquí es evaluándolo en YZ. Entonces es un G de X, de YZ, es un Y, aquí es un Z. Ahora sí. Y lo mismo en el dibujo, que este es de la perspectiva, que vas a lo largo del eje, una cortina a lo largo paralela al plano X, al YZ. Entonces, no, ahí está la superficie, y lo que se proyecta va a quedar en el YZ. Este es el D. Esto ya no tiene nada este dibujo no ayuda para nada. Me quedo un poco así. El D está en el YZ. No me está saliendo el dominio en el plano YZ. Entonces, la doble integral es la misma historia. Necesitas describir la parametrización, ya la tienes. Aquí más que describir la parametrización, necesitas describir la región D. Allá arriba en el ejemplo 1 era con desigualdades de primer tipo para describir la región D. Y ya dependiendo. Entonces aquí sería 1 más. Aquí son parciales, que es la misma historia, pero con las variables respectivas, que es Y y Z. Y y Z. Ahí se ve la analogía. O sea que tienes tienes tres cosas a elegir. Y estás eligiendo de dos en dos. Entonces, o eliges XY, que es esta, o eliges XZ, o eliges YZ. Eso de elegir es más del ejemplo, ¿no? Cómo venga el enunciado. Entonces, ahí está este fue del ejemplo 1. El primer caso fue del ejemplo 1, pero no necesariamente, ¿no? Tiene que ser así. Para que salga el 2 o el 3 es muy similar, entonces no tiene caso hacer uno que se parezca. Mejor uno donde se utilicen coordenadas distintas. Es el segundo. Aquí te piden una densidad. Tienes lo que comentaban, te piden la densidad de un domo. El domo está descrito por el pedazo de la esfera, el hemisferio norte, y estás pensando que z es mayor que 0, ¿no? Vamos a pensar que sea mayor o igual que 0. Entonces tienes una densidad que es proporcional a la altura, no, es al cuadrado de la altura. Entonces, a lo largo del eje Z, a lo largo de la altura es el eje Z. O el eje Z te da la altura, mejor dicho. Entonces, por acá tienes es la Z. Entonces, tienes la altura, una cierta altura. Entonces, es el cuadrado
Z. Ya tienes la densidad, ya tienes la superficie, pues calcula la masa, ¿no? Ya. La masa es la integral de superficie para tu función de densidad ρ, d de s. Eso es. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos tener una parametrización de la semiesfera, ¿no? Entonces puedes hacer el caso en el que hay, ¿cuántas maneras tienes de parametrizar la esfera? Me voy a cambiar a la clase 12. En la clase 12 lo que vimos fue superficies. Esta es donde hicimos lo de la esfera, el ejemplo 1, y de la esfera me paso también al hemisferio norte, que es con la raíz cuadrada. Eso lo sabemos bien. Al despejar la z te da la raíz cuadrada y es el hemisferio. Pero aquí lo que conviene, como ya está calculado el producto cruz, que es algo que nos piden, del ejemplo 7 vamos a pedir que vamos a usar vamos a usar las coordenadas esféricas. Entonces, aquí la norma, aquí lo que se hizo fue la norma para el área, ya está calculado. Entonces, no, ya lo tenemos ahí en la mente. Es R cuadrada, aquí está, R cuadrada a la derecha hasta abajo, seno de phi. R cuadrada seno de phi, pero R cuadrada es 1 para nuestro caso, en la mayoría de los casos es 1, pero hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Es R cuadrada seno de phi. Entonces ahora sí me voy para la clase de hoy. Usamos coordenadas esféricas y quería hacer X. Pues, si quieres ver la parametrización así en horizontal, sería phi, que depende de quién, de teta, y la otra es la phi. Entonces es radio 1, entonces coseno de teta, seno de phi, seno de teta, seno de phi, y el otro es coseno de phi, coseno de phi. Esta es la parametrización. Ahora el dominio. No tenemos que abarcar todo porque si no, solamente la mitad. Entonces, aquí es para darle la vuelta completa al eje Z. Entonces, eso sí, de 0 a 2pi. Y la phi, pues es de 0 hasta pi medios. Pi medios, que es cuando llegas al ecuador. Se está recorriendo la phi de esta manera. Así, ¿no? Es la phi. Pues vas desde 0, que es el eje Z positivo, hasta pi medios, que es cuando ya llegaste al ecuador, y de ahí ya no te sigues, porque solamente es el hemisferio ¿qué? Norte. Es un domo. Ya tenemos la norma. Esto ya no lo vamos a calcular en el ejes. O sea, sabemos hacerlo, lo podemos hacer sin ningún problema. Sería R cuadrada, seno de phi, el valor absoluto. Que para el caso aquí es R igual a 1. Aquí vamos a pensar R igual a 1. Y el valor absoluto lo quitamos. En este caso, tomando valores de 0 a pi medios, y ahí la función es positiva. Y pues ya, nada más es la masa es igual a la doble integral. Voy a poner la expresión, y lo que significa es que va de 0 o al dominio, de tu ρ compuesta con tu phi, por definición, y multiplicado por la norma de este diferencial de área. Entonces, pues ya es la definición. Solamente vamos a considerar en nuestro caso, esta es la D, el dominio
Entonces, recordémonos que la densidad pues, va aumentando conforme la superficie, conforme vas aumentando de altura, ¿no? O sea, que arriba está más denso que sobre el ecuador. El ecuador realmente la densidad es cero, o sea, es tan delgada la lámina que lo consideras como cero y arriba pues está espesa, ¿no? La cantidad de... Entonces aquí sería la integral. Aquí da igual cómo pongas los límites de integración y el orden también da igual, mejor dicho. ¿Quién es la rho? Es el cuadrado, ¿verdad? Coseno cuadrado de phi. Acuérdense que esta es la z. Esta es la z y ya, pues esta es la x. Pues, esta es la x. Y esta es la y. Este, estoy diciendo una barbaridad. Lo voy a poner por abajo. Esta es la y. Entonces la función rho es z cuadrada. Por eso pongo solamente el coseno cuadrado de phi. Y después el seno de phi. Y ya el orden de los límites, ¿cómo quedó? De 0 a pi medios es d de phi. De 0 a 2 pi es d de teta. Entonces, el que va de 0 a 2 pi lo puedo hacer directamente porque no está dentro en el integrando no depende de teta. Y el que sigue, pues puedo hacer un cambio de variable, seno de phi, de phi. Y me va a quedar como al cubo, me va a quedar al cubo. Entonces aquí siempre hay que tener cuidado con las integrales del seno y el coseno. Seno de phi, la derivada, es coseno. Y la otra que es coseno, es menos seno. Son las derivadas. Y luego las integrales. Seno de phi. La integral de seno es menos coseno, la constante de integración. Y la del coseno, seno, la constante de integración. Entonces, vamos a ver, es 2pi. Se va a quedar menos coseno al cubo de phi sobre 3. De 0 a pi medios. De 0 a pi medios. Ahí se ve que si derivas lo que está entre el corchete, bajas el 3, se cancela con el tercios, entonces te queda al cuadrado, ya tienes este. Luego derivas el coseno, derivada del coseno es menos seno, y con este menos que ya agregaste es más, y sería el segundo término. Entonces no hace falta poner todas las fórmulas estas, pero ya las dejo ahí. Y evalúo, entonces esto va a ser 2 tercios de... lo voy a dejar hacia adentro, lo dejo afuera, da igual, voy a ponerlo afuera, en las constantes. Entonces, acordémonos que el coseno, aquí el coseno de pi medios es 0, ¿no? Y el coseno de 0, aquí todo en radianes, es 1. Pensemos en la gráfica del coseno. Entonces es menos 2 tercios de pi, 2 pi tercios, 2 pi tercios. Evaluado en pi medios de 0, y el otro sería 1 al cubo. Que esto se hace positivo, como debe ser, porque es una masa. La masa es 2 pi tercios. Esa es la respuesta, 2 pi tercios. Y para el ejemplo número 2. Ya teniendo la masa, siempre vas a poder calcular el centro de masa. Centro de masa. El centro de masa. No lo piden, pero voy a escribir las fórmulas para tenerlas ahí a la mano. Acuérdense que aquí son masa de una lámina y centro de masa de la misma lámina. O sea que no es
algo sólido, realmente. Solamente la cascarita de la superficie. Para centro de masa, en este caso, estas son integrales de superficie. Entonces, aquí voy a poner la integral de superficie del campo escalar. Aquí sería con X, etcétera, ¿no? Para Y. Y para Z es similar. Entonces, aquí vamos a ponerlo por definición. Integrales de superficie. Para el XY, y estamos en R3, entonces falta un Z. XY, Z es con la barrita, indica centro de masa. Que si queremos calcular el centro de masa del de arriba, pues se va a ir un poco más al polo norte, porque ahí es donde está concentrada el material, ¿no? De acuerdo a la densidad, va aumentando. Y aquí Z, rho de XY, Z de DS. O sea que es una verdadera chamba, ¿no? Porque tienes que hacer 3 integrales de superficie, además de la que ya calculaste, para la masa. La masa, en los 3 casos, ¿no? Entonces, si te piden calcular un centro de masa en X, Y, Z, son 4 integrales de superficie. Uno para la masa y las 3 que faltan para X, Y, Z barras. Entonces, eso es una verdadera trabajo, ¿no? Un montón de talache. Pues, esto es con respecto a las integrales de superficie. Voy a comentar el último ejemplo, que es importante, porque las integrales de superficie pueden venir en pedazos. Pueden venir en pedazos de acuerdo al ejemplo con el que estés trabajando. Entonces, eso que venga en pedazos, pues es el siguiente. Ese es el último de la clase de hoy. Ejemplo 3 sería la de, tienes la función f de xy, f de xyz, y tienes a z. Esa es la función. Igual puedo pensar como una densidad, conforme. Y ahora, ¿quién es el material? Ahora está partido en 3, porque no necesariamente tienes una superficie, no la vas a describir muchas veces con una parametrización. Eso es como en el caso ideal. Va a venir como en varios pedazos de parametrizaciones. Entonces, es el ejemplo que sigue. Eso es más real, ¿no? Que venga en varios pedazos. En este caso tampoco está, los pedazos van a venir de acuerdo a 3. Son superficies, en este caso, solamente a continuación voy a escribirlo. Una superficie va a ser el cilindro de esta manera. Otra superficie va a ser digamos, la base o el piso, el de aquí abajo, y otra es la que está ahí en forma oblicua, que es la tercera. Entonces, ¿quién es este cilindro? Es el de radio 1. Entonces, es el de radio 1. X cuadrada más Y cuadrada igual a 1. Está centrado ahí en el origen, a lo largo del eje Z. Esa cosa que está ahí oblicua, pues es la intersección del plano con el cilindro. Es este caso. Entonces te piden calcular todas estas 3 integrales. O sea, S igual a S1 más S2 más S3. ¿Sale? Entonces te piden calcular o evaluar o hallar la integral de superficie. Generalmente puedes pensarlo como una densidad y te sale la masa de tu función. Entonces, como está partida en 3, pues va a ser, ¿cuántas integrales? Van a ser 3 integrales. Y ya se pone talachuda la cosa, ¿no? Aquí solamente es una de las cosas que hay que tener en cuenta aquí en el curso, y es la paciencia, ¿no? Tienes que tener mucha paciencia, si no todo esto se echa, te equivocas en algo y ya fue todo. Y ya es algo de lo que se valora bastante, ¿no? La paciencia. Entonces, aquí
tenemos que determinar las tres superficies. Entonces, hay una que está bien fácil. Pues para ese 2 está bien fácil. Voy a empezar con esta para ese 2 que sería la parametrización es el disco. Puedo poner la parametrización y toda la cosa, pero es el disco que sería XY. Es este disco que está en amarillo aquí. Es ese 2. Y la Z, pues es 0. Y entonces, ¿dónde se mueve X y Y? Se mueve en el disco unitario. Esta es la D. Esta es la D. Eso que está en amarillo. Pero ¿por qué digo que está fácil? Porque la integral de superficie te va a resultar ser 0 por la forma en que está escrito la, la F. La F es la altura, es Z. Aquí está, Z. Entonces la Z la estás tomando como 0. Pues ya, tu integrando se te anuló. Entonces, cualquier cosa que vayas a integrar para 0, pues es 0 esto. En la fórmula se ve directamente. Es por estrellita directamente se ve que esto va a dar 0. Esa no es ningún problema. Las que siguen, pues realmente tampoco lo son, pero hay que hacer las cuentas de todo. Ahora, para ese 2, ese 1, perdón, para la que es la superficie lateral es la del cilindro. Entonces sería determinar la parametrización del cilindro. Y aquí lo más sensato es hacerlo con coordenadas eh, cilíndricas. Coordenadas cilíndricas. Entonces aquí es el ángulo teta y aquí es la altura que te da z. Entonces r coseno y r seno, pero r vale 1. Entonces coseno, seno y en la tercera es z. Es la superficie lateral. Aquí ya no me atrevo lo voy a dibujar aquí. La superficie lateral es esta de aquí. Se sale. Está aquí. Entonces, el ángulo y dando toda la vuelta. Entonces, el ángulo es de 0 a 2pi. El ángulo es de 0 a 2pi. Le da toda la vuelta. Estás en coordenadas cilíndricas, si era correcto. Y la z, pues vas desde 0, ¿verdad? Porque pisas desde la base hasta la altura. Desde 0, o sea, estás yendo desde la base, que es el plano XY, hasta la altura. Aquí te marca la altura. Esto va a ser para S1. La altura te lo va a dar la Z esta. 1 más el coseno de X. Entonces, ¿quién es X? Es el coseno. Sería menor o igual que 1 más el coseno de teta, que es X. Lo que representa la fórmula, la expresión del plano en coordenadas cilíndricas. Aquí está dado con una desigualdad. Esta es la D. Entonces, la integral de superficie, ¿cómo va a quedar? Necesitamos el producto cruz. El producto cruz. Este no la hice en el ejemplo pasado. Voy a pasarme a la clase de la 12, encontrando las cilíndricas. Cilíndricas, aquí está el cilindro. Miren, cilindro. Aquí está el cilindro. Entonces se apagó aquí está el cilindro. Estoy tomando R igual a 1. Aquí no hay nada. Aquí abajo no lo hice. Si no lo hice, lo tengo que hacer. Entonces, ya vi que hay que hacerlo. Entonces, no está, lo voy a hacer. La 14, tengo que hacer el producto cruz de la phi. Primero producto cruz y luego le saco la norma.
de la phi de teta cruz phi de zeta. Porque eso lo necesito para hacer la doble integral. Y entonces aquí quiero las parciales. Saco la parcial, sería menos seno de teta, seno y 0. Y luego la otra parcial. Estos son los vectores tangentes. 0, 0, 1. Y entonces el producto cruz, de hecho, va a ser el vector posición o el negativo del vector posición. Directamente en este sale coseno de teta en i menos, y en la j sale, en la j sale menos seno de teta, que es seno por 1, y en K sale 0. Entonces, coseno de teta en I más seno de teta en J. Ese vector, ¿cómo se visualiza en la gráfica de la función? Perdón, en la superficie. Pues es para S2, que es la superficie lateral, y esta va a estar apuntando hacia afuera. Como no hay componente en K, es un vector que es horizontal. Es el vector paralelo al plano XY. Este es Z. Y realmente es el vector posición, que es coseno y seno. Es coseno, seno, 0. Y la norma también está sencilla. Ahí se ve luego que esto va a dar 1. Es la raíz cuadrada del coseno y el seno elevado al cuadrado. Que la raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces ese ya no es. Entonces, ¿cómo va a quedar la doble integral? Hacer la doble integral sobre D de la composición, por definición, multiplicado por la norma del producto cruz, diferencial de área. Aquí el D de A es D de teta, D de zeta, o al revés, D de zeta, D de teta, como lo va a hacer aquí. Ese va a ser 1, entonces aquí ya le ponemos un 1, una flechita y un 1 aquí arriba, y continúa, ¿no? La doble integral. Es una integral desde en D. ¿Quién es la función? Ya, ya se me olvidó, es z solamente, está sencilla, es z. Z es la z, ¿no? La tercera componente de la tercera entrada. Realmente se va a quedar igual, es en z. Y ya pongo los límites de integración. Voy a poner d de a. Ahora sí, los límites de integración es de 0 a 2pi. Y para z es desde 0 a 1 más, ahí se ve, coseno de teta. Coseno de z, z, d de z, d de teta. Entonces hace la cuenta. La primera es la del cuadrado. Entonces es z cuadrada sobre 2 de 0 a 1 más el coseno de teta. Y sigo con la cuenta. El 1/2 pues no lo tengo que poner afuera. Y aquí va a quedar un binomio al cuadrado. Un binomio al cuadrado de teta. ¿Qué cara tiene? Hay como dos maneras de hacerlo. La que marca aquí es la más, debe ser la más directa, entonces la del doble ángulo va a ser el cuadrado del binomio, es 1 cuadrado más 2 veces seno de teta, más el cuadrado del segundo, ¿no? Ahí está. Y es de 0 a 2pi. Entonces, voy a aplicar la fórmula esta del ángulo doble. Que sería 1 más coseno de 2 teta sobre 2. Esto lo voy a ocupar enseguida. Es 1/2 de 0 a 2pi
d de teta, es el 1/2 va d de teta más 2 veces integral de 0 a 2 pi coseno de teta, la linealidad, y luego la de la fórmula que está ahí a la vista, el 1/2 lo voy a poner afuera, es 1 más el coseno de 2 teta, d de teta. Y cierro el corchete con la llave, corchete, paréntesis cuadrado, ahí está. Entonces cuando evalúo, voy a poner seno en algún momento, entonces la integral del seno, ¿cuánto habíamos dicho que era? Lo tengo arriba. Entonces, es menos coseno, ¿no? Aquí está, menos coseno. Aquí para teta. Menos coseno. Y aquí va a ser desde 0 a 2 pi. Va a ser aquí una barrita desde 0 hasta 2 pi. Que en ambos casos da 0. En 0 y en 2 pi da 0. Y lo mismo si fuera ángulo. Ah, pero aquí, ¿qué? No, ese es coseno, perdón. Es coseno. Entonces no sé, no sirve. Chin. Vi mal. Tengo que poner el coseno. Ya me había emocionado porque iban a dar varios ceros. Y este seno. Ah, pero sí, está bien. Seno de 0 a 2 pi. ¿Sí voy bien? La integral del coseno es seno. No sé qué puse hace rato. Entonces, la integral del coseno es seno. Y en 2 pi y en 0 es 0. Entonces esto es 0. Y lo mismo si fuera un ángulo doble. Lo mismo si fuera un ángulo doble. De 0 a 2 pi. El ángulo doble pues es coseno de 2 teta, que es el que tengo por acá. Solamente que aquí va a salir el medio, ¿no? Por el cambio de variable, el medio. La integral es, según yo, directa, seno coseno, y se cancela el medio con el 2 teta al derivar por la regla de la cadena. Estas integrales de 0 a 2 pi van a dar 0. En ambos casos. ¿Cómo lo hacemos aquí? Una flecha. Yo creo que sí, una flecha vamos a usar esta es para la de aquí. Oh, no, es la del revés. Esta es para la de aquí. Y la primera es para la de este lado, ¿no? Lado izquierdo. Eso van a dar 0. Este va a dar 0. Este va a ser 0. Y este va a dar 0. Eso es lo que quería hacer notar. Entonces, solamente me quedo con una integral de 0 a 2 pi de teta y la del 1/2 de 0 a 2 pi de teta. O sea, lo que no se hizo 0. Entonces, ¿lo puedo sumar o después? Es 1/2 y aquí es 1/2 2 pi. Entonces son 3 pi, ¿no? Son 3 pi. 3 pi. Y ya la cuenta para la integral de superficie es 3 pi medios de S2. Si fue S2 o S1. S2. S2. Ya no, ya le cambié aquí. Aquí le puse S2, es S1. Y todo debe ser S1, pero ya no pasó. Este es para S1. Para S1. La de arriba, esta fue para S2. A este sí. Y falta el último, que es de la tapa. Ya tienes la lateral, ya tienes la base, y falta la tapa, que sería nuestra última cuenta del día de hoy. Entonces, para ese, ¿quién? 3. Debe ser 3. Ajá, la 3, la de la tapa. Que es la superficie que está volteada, está en forma cortada. Esta de acá.
la parte superior, ¿no? Yo le digo la tapa, pero es mejor dicho la parte superior. Entonces la superficie está dada por la... Hay más de una manera de calcularlo. Entonces, vamos a hacerlo con el truco este que vimos de la gráfica de una función. Es phi de xy es igual a x, y en z pues es la función, es la g de x, ¿no? La g de x, g de xy, que es el plano, que es 1 más x. Y te estás moviendo en el disco, que es donde se proyecta. Pues x, el disco se mueve la región D se mueve en el disco. Ya ahí, para hacerlo más fácil, tienen que ser coordenadas polares cuando lo bajemos. Pues la integral de superficie de la función es, ¿cómo era la fórmula? La función evaluado en la phi multiplicado por la norma, que ya vamos a ocupar fórmula, la fórmula. 1 más la parcial de x al cuadrado más la parcial de y al cuadrado, como en el primer ejemplo, o lo que se vio enseguida, ¿no? El elemento de área, el elemento de superficie es esta raíz cuadrada multiplicada por este elemento de área en el plano XY. Eso ya está sencillito, porque la g de XY, por aquí lo voy a escribir, es 1 más x. Entonces, ¿cómo va a quedar la integral doble? Hoy ya cambié de color. Sería ¿quién era la f? La z, ¿verdad? Habíamos dicho que era la z, entonces sería 1 más x. Esa es la f compuesta con la, con la phi. Y luego aquí son las parciales. Es un 0. X de A. Y entonces sería un raíz de 2. Esto va a quedar aquí afuera, raíz de 2. De 1 más x de A. En el plano XY. Es en el plano XY. En el plano XY. Entonces, con la región de esta aquí, esto tiene que ser a fuerzas, si no quieres sufrir, con coordenadas polares. Entonces, ojo, ya cuando estás con una integral doble, ya puedes usar lo que conozcas de dos variables. Entonces, aquí vamos a hacerlo con polares. Sería de 0 a 2 pi, de 0 a 1, 1 más lo que vale r, que es r coseno de teta, r coseno de teta, y luego por aquí va a ser el factor, ¿no? El d de a es r, d de r, d de teta. Y esto ya tiene más cara de algo más familiar. Pues raíz de 2. El segundo término, pues se ve que va a dar, vamos a ver cuánto va. Se ve que va a dar 0, pero voy a hacer las cuentas. Para hacer la integral voy a desarrollar el de R, de 0 a 2 pi, de 0 a 1. Entonces, distribuir la R, es R cuadrada, coseno del ángulo. De dr de teta. Ahora sí voy a integrar. Aquí abajo sería R cuadrada sobre 2, de 0 a 1, más R al cubo sobre 3, de 0 a 1. Y lo demás, pues no le hago nada, porque es la otra integral. Se van a quedar un medio y un tercio. Eso no lo puedo sacar todavía. Entonces la integral de 0 a 2 pi de un medio más un tercio del coseno. Todavía no hago nada. De 0 a d de teta.
cuando meta la integral al coseno, va a pasar similarmente a lo que señalé aquí. Lo que señalé aquí para el coseno. Se va a dar 0. La integral de coseno de 0 a 2 pi es 0, se cancelan las áreas. Entonces, algo que aquí se reduce, este es 0. Y te va a quedar raíz de 2, el 1 medio, ¿no? El 1 medio y luego 2 pi al integrar directamente. Entonces va a quedar raíz de 3, raíz de 2 por pi al cancelar estos medios. Este ya es para S3. Para S3. Entonces ya están las tres integrales. Y entonces la integral finalmente, aquí ya acabando, finalmente ya tengo la integral de superficie. La integral de superficie de toda mi superficie, la que es con base, con tapa y con superficie lateral. Esa se conoce como una superficie cerrada. Después lo vamos a poder, no, en este caso no. Va a ser la suma de cada una de ellas. Aquí tengo la tercera, que es raíz de 3, raíz de 2 sobre multiplicado por pi. La de en medio, ¿cuánto dio? La de S1. S1 fue la lateral. Es 3 pi medios. 3 pi medios. Y la de la base fue 0. Este fue para S1. S3. Este fue S1. Este tiene que ser S2, ¿no? Que fue la primera que hicimos, la de S2. Pues sumas. Tienes que encontrar cada una de estas por separado. Usualmente va a ser tres integrales. La base, la tapa y la superficie lateral. Sumas y te sale ya la respuesta correcta. Esta es la respuesta correcta, pero esto ya no se puede reducir. Realmente, lo único que puedes hacer es sacar el pi. 3 medios la raíz de 2 multiplicado por pi. Esta ya es la respuesta. Esta ya es la respuesta. Y bueno, esos son los ejemplos de superficies integrales de integrales de superficies de campos escalares.